A las 8:18 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día, don Cristian Cabrera. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos aquellos que en sintonía están con este espacio Sol de los Sábados. El que tiene vaca y tiene clavo, ¿qué hace? Guillén. Bueno. Porque yo sé que hace el que tiene vaca, el que tiene clavo y el que le sobra, al que le falta, no sé. Miren, hoy vengo a hablarles sobre un tema. Si no lo he entendido, te explico ahorita, porque al aire no puedo hacerlo. Okay. Saludo a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Hay una teoría en comunicación llamada espiral de silencio. Cuando yo estaba en las aulas, en la universidad, esa teoría me llamó mucho la atención porque de forma gráfica puede aprenderse con mucha sencillez cómo la sociedad va escogiendo sus temas y anulando otros a partir de el interés de algunos grupos de hacer aquellos que están en la parte superior de esa espiral, en la parte gruesa de esa espiral, más válidos socialmente que aquellos que están en la parte inferior de la espiral, que prácticamente se quedan anulados en un espacio donde la sociedad debe compartir entre sí y donde cada vez es más interdependiente un ser humano con otro. Bueno, esa teoría que ha sido bastante desarrollada por Elizabeth Neumann, quien es una escritora, cientista política alemana, ha cobrado fuerza en República Dominicana en estos últimos años en materia política, y la oposición, escuche bien esto que le digo, la oposición, que es la víctima, se ha convertido en parte de ese juego. Miren, yo creo que la oposición se ha quedado, y cuando hablo de la oposición hablo de todos los partidos que la componen, se ha quedado arrinconada en generación de opinión pública a partir del temor moral que ha tratado de implantar el gobierno respecto a una serie de temas. Y por ejemplo, cuando la oposición habla de corrupción, de inmediato se levanta la polvareda. Es que no tienen calidad moral. Y yo hago la pregunta: ¿quiénes no tienen calidad moral? ¿Aquellos que están señalados por actos de corrupción o las organizaciones políticas en pleno? Porque en ese ejercicio la sociedad prácticamente ha excluido a todos, a mansos y cimarrones. Y las organizaciones políticas han permitido que mezclen los mansos con los cimarrones, a pesar de que ambos podrían ser conducidos al matadero. Digo esto porque, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno, que no era más que el mismo PRD dividido y evolucionado, cuando estuvo en oposición, sobre todo en estos últimos años antes de 2020, organizó y estimuló la participación de Marcha Verde. Estimuló la lucha por el poder a partir de organizaciones no gubernamentales que iban contra incluso del interés nacional. Organizó estructuras de respaldo de sociedad civil para parecer interlocutores válidos ante la imposibilidad de los partidos, por el desgaste natural que se da en sociedades como las nuestras, de señalar temas que son realmente acuciantes. Y eso le funcionó. Y le funcionó a un punto tal que cuando se suspendieron las elecciones, vestidos de negro frente a la Plaza de la Bandera, muchos participaron como entes independientes cuando todos tenían vinculación partidaria al gobierno, a la oposición en ese momento, que posteriormente terminó siendo gobierno. Y en ese propósito, o despropósito, depende del lugar o del cristal con que se mire, resulta que dejaron casi anulados, y el PLD, que era gobierno en ese momento, lo permitió, sobre cualquier tema que fuera de discusión nacional, bajándole la moral a sus tropas y colocándolas en la parte inferior de la espiral del silencio, a pesar de contar incluso en ese momento con el gobierno, que todo el mundo sabe lo que significa en materia de comunicación en República Dominicana. Entonces, miren, yo creo que la oposición debe despertar de su letargo
y comenzar a visibilizar los problemas de la sociedad dominicana, pero con carácter, con firmeza y con datos. Cero politiquería en ese proceso. Y no hablo de la típica politización de los temas que ha sido un escudo utilizado por el PRM, pero es que todos los temas de nación están llamados a ser políticos. Y eso ocurre no solo en República Dominicana, sino que ocurre en cualquier sociedad. Y en ese contexto, el decir que no puede politizarse, miren, yo estoy de acuerdo con que no puede caer en la politiquería, pero politizarse pero dejar de politizarlo es imposible, porque son los políticos los que toman las decisiones sobre cada uno de los países, y no pasa aquí, pasa en Suecia, pasa en Dinamarca y pasa también en África, en cualquiera de los países de África. Entonces, ¿qué pasa? Si la oposición quiere realmente ir al poder, tiene que activarse, pero no es activarse con una ruedita de prensa en un salón todas las semanas, que sirve de poco para empatizar con los reales problemas de la sociedad dominicana de hoy. Una parte dejados por esa misma oposición y otra parte que se han agravado en el tiempo. Es siendo partícipes frente a la gente, sin banderas necesariamente de un color o de otro, de esos problemas. Es a través de grupos de juntas de vecinos, de movimientos de sociedad civil, de grupos especializados en diversos temas, que van a lograr colocar los temas que realmente son problema en la boca de la gente, porque cada vez es menos la posibilidad de que la gente se identifique con las organizaciones políticas directamente. Porque parece ser pecado que Cristian Cabrera vaya al PRM y sea miembro del PRM, o que sea miembro del PLD, o que lo sea de la Fuerza del Pueblo, incluso de aquellos partidos pequeños que tienen poca historia en República Dominicana, precisamente porque están colocados en la parte inferior de esa espiral del silencio. Entonces, arrinconados en el relato de que no tienen moral para hablar, se han quedado en el camino, en muchos casos en la oposición. Y yo les voy a decir algo, miren, el camino para recobrar esa vinculación a los problemas de la gente es duro en principio, pero no deja de redituar al final del camino. Cuando se concluye ese proceso, no deja de brindar los beneficios que a final de cuentas la gente va buscando, porque la gente busca con quién identificar sus problemas. Entonces, lo que le digo es, están dejando que sea el pueblo que se dé cuenta por sí mismo de los problemas que son acuciantes para ellos, y no están siendo proactivos en ese propósito de hacer y de visibilizar cosas que están a veces, miren, tan pegaditos como en las pestañas, pero que muchos no lo ven. De manera que yo invito, sin boicot, sin ánimos de desorden, a la oposición a que se ponga los pantalones, no por el bien de la oposición mismo en términos electorales, sino por el bien de la democracia en toda sociedad que necesita pesos y contrapesos para que pueda ser equilibrada, y para obligar a aquellos que ostentan el poder en algún momento a tomar el carril de la decencia en el ejercicio de la función pública, y no olvidarse de que, bueno, la borrachera de éxitos que ya la vivió la oposición, que ya la vivió lo que hoy es oposición cuando estaba en el gobierno, pueda terminar afectando la democracia y afectando la vida en sociedad. Hay grandes cosas que se pueden lograr haciéndolo de manera correcta. Cambio y fuera.